todas, bienvenidos a Higienista 10, en un nuevo martes de preguntas test comentadas. Y ya vamos en el bloque número 12, que en esta ocasión trata sobre el tema del secreto profesional y la confidencialidad de los datos de nuestros pacientes. El hecho de que veáis este vídeo os va a ayudar no solo para contestar a vuestras preguntas de oposiciones, sino también para que sepáis cómo actuar con respecto a este tema, el tema de los datos de nuestros pacientes en la clínica dental. También vamos a tratar en esta ocasión dos leyes. Sé que cuando tratamos temas de legislación nos sale un sarpullido porque no nos gusta nada la legislación, pero es necesario comentarlas ya que inciden totalmente de lleno con el tema de hoy. Y sin más, empezamos nuestro vídeo sobre secreto profesional y confidencialidad. ¡Comenzamos! Dentro de la concepción de una atención óptima al paciente, se debe incluir no solo las actuaciones relacionadas con el tratamiento en sí, sino también otros aspectos de las relaciones que se establecen con dicho paciente, como es la adscripción por parte de los profesionales a las normas éticas que marcan los colegios profesionales. Del mismo modo que se deben acatar tanto las leyes nacionales como europeas encaminadas a la protección de la intimidad, privacidad e integridad del individuo. Las preguntas test comentadas de nuestro bloque número 12 van a desarrollar todos estos aspectos. Todas las semanas selecciono material que creo que va a ser de tu interés porque voy directamente a lo práctico. Con las preguntas test comentadas nos centramos de lleno en los exámenes de oposiciones, pero procuro introducir la mayor cantidad de información posible, no solo para contestar a las preguntas concretas que presentamos, sino para que te sirva y te sea de utilidad para poder contestar a otras relacionadas con el tema. Todo esto requiere bastantes horas de trabajo y por eso te pido tu ayuda en forma de suscripción, porque es la forma que tienes de poder ayudarme a seguir creando contenido. También me ayudas si compartes mis vídeos y das al like. Yo te ayudo. ¿Me ayudas tú a mí? Gracias. Con la excusa de responder a las 3 preguntas de hoy, vamos a tratar un tema que nos afecta directamente como higienistas dentales. Todo el personal sanitario, independientemente de su escala laboral, está sujeto al deber de guardar el secreto profesional. Por ello, a lo largo de las próximas diapositivas hablaremos sobre la confidencialidad a la que nos debemos durante el ejercicio de nuestra profesión. Según lo dicho, el secreto profesional y la confidencialidad con respecto a la información aportada por el paciente no es solo competencia del odontólogo, sino que dicha confidencialidad debe ser observada por cualquier persona de la clínica dental que, por las tareas designadas, tenga acceso a la información de los pacientes. La información del paciente sobre la que debemos secreto profesional y confidencialidad es tanto aquella que hayamos recogido nosotros durante nuestras actuaciones laborales, como también la que el odontólogo haya podido recoger en su relación clínica con el paciente. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que esto sea así? Pues observando de forma estricta los siguientes procederes. Lo primero de todo es que no debe figurar ningún dato que identifique al paciente en la presentación pública de los documentos clínicos que se manejen. Esto se refiere tanto al formato en papel como al electrónico. Esto quiere decir que cualquier información que pueda llegar a ser pública, como por ejemplo, cuando pasamos un paciente al gabinete, a veces tenemos desplegado en el programa de gestión el listado de las personas citadas durante ese día. Esa información es totalmente privada y confidencial, por lo que en dicha lista no deben aparecer los nombres u otro dato que identifique al paciente, sino que lo adecuado es que aparezca solamente un número de historia clínica, que es un dato que no queda relacionado directamente con la identidad del paciente. En aquellos programas de gestión que no sea posible, en ningún caso deberemos tener desplegado ese listado. El siguiente aspecto que debemos tener en cuenta, como hemos dicho antes, es que toda persona del equipo profesional que entre en contacto directo con el paciente o con su historia clínica está obligada a guardar el secreto profesional, ya sea el odontólogo, el higienista, el auxiliar o el personal de recepción. En tanto en cuanto esa persona tenga acceso a toda o a una parte de la historia clínica, aunque solo sean los datos personales, esa persona se debe al secreto profesional. Del mismo modo, la persona o personas que actúen como gestores o administradores de la unidad odontológica deben proporcionar a todo el equipo odontológico
los medios necesarios para que sea posible mantener la confidencialidad. Como ejemplo, podemos poner que el gestor debe contratar un programa de gestión de la clínica dental que permita mantener la confidencialidad de toda la información relativa a los pacientes y de esa manera todos los profesionales puedan tener la tranquilidad de que no se están vulnerando los derechos de los pacientes. Otro hecho que puede darse es que el paciente decida que prefiere ser atendido por otros profesionales odontológicos. Si esto sucede, los profesionales que le han atendido en un principio siguen estando obligados por el secreto profesional. Por tanto, si un paciente deja de ir a una clínica dental en concreto, los profesionales de esta clínica deben mantener en secreto toda la información médica de esa persona, aunque ya no sea paciente de esa clínica. Asimismo, en el caso de fallecimiento de un paciente, tampoco se exime a los profesionales del deber de secreto. El secreto profesional se mantiene aunque el paciente haya fallecido. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que el paciente tiene todo el derecho a solicitar por escrito una copia de su historia clínica. Si se da esta situación, se pueden retirar de dicha historia clínica ciertos datos subjetivos o apreciaciones que los profesionales hayan incorporado como información adicional y que no tienen por qué figurar en la historia clínica que se entrega al paciente. A ver, quiero dejar esto muy claro. Con esto no quiero decir que se puedan borrar datos e información clínica del paciente, sino que hay anotaciones sobre percepciones o detalles que un profesional puede dejar anotado para que otros profesionales tengan cierta información adicional del paciente. Vamos, dicho de forma directa para que nos entendamos. Por ejemplo, la anotación de un higienista dental después de una limpieza en la que se indica al odontólogo que el paciente ha estado muy inquieto, con mucho miedo y que ha sido bastante complicado hacerle la higiene. Cosas como estas son solo como referencia interna y no forman parte de la historia clínica como tal. También debo aclarar que cualquier comentario con respecto a un paciente debe ser correcto y respetuoso. ¿Hay excepciones al mantenimiento del secreto profesional? Pues sí, las hay. En el Código Deontológico de los Colegios Profesionales aparecen indicadas expresamente cuáles son esas excepciones. En el caso de los colegios profesionales de higienistas dentales señalan las siguientes. Por mandato legal, es decir, que un juez nos solicite información, aunque nos debemos limitar a suministrar única y exclusivamente los datos que se nos exijan. Por motivo disciplinario colegial, es decir, que el colegio de higienistas llamase a declarar a un colegiado después de ser acusado o tuviera que prestar testimonio en materia disciplinaria. Aunque también hay que decir que en este caso el higienista tiene derecho a no revelar confidencias del paciente. Otra excepción al deber de secreto profesional se da en aquellos casos en los que el silencio del profesional implique un peligro individual o colectivo o se prevea un peligro grave e inminente para cualquier miembro del equipo de salud bucodental o para otra persona. Pongamos el caso de que un paciente nos acaba de comunicar que padece una enfermedad infectocontagiosa grave y que no lo ha puesto en conocimiento de todo el equipo odontológico, ya que no lo ha indicado en la historia clínica. Este sería un caso de excepción del secreto profesional, ya que nos pone en riesgo a nosotros y al resto del equipo. Y finalmente, como ya sabemos o debemos saber, hay una serie de enfermedades de declaración obligatoria, por lo que si un facultativo entra en conocimiento de que un paciente padece una de estas enfermedades de declaración obligatoria, debe notificarlo a las autoridades competentes en materia de salud pública. Para garantizar estos y otros derechos del paciente, se han promulgado en España diversas disposiciones legales, como son la Ley 41/2002 de 14 de noviembre reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación sanitaria, o la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Destacamos también que además de este marco legal, los colegios profesionales han establecido sus propios códigos de ética
y deontología. Una vez planteada la visión general en la que debemos de movernos con respecto al tema de la confidencialidad y el secreto profesional, pasamos a meternos en faena contestando a las preguntas de hoy. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es la historia clínica? A. Un documento con los datos de filiación del paciente. B. Un documento con las patologías del paciente. C. Un documento confidencial que recoge las pruebas diagnósticas y tratamientos del paciente. O D. Un documento confidencial que incluye datos personales y clínicos del paciente. De la historia clínica, lo primero que debemos decir es que es un documento confidencial que incluye valoraciones, informaciones y datos de cualquier tipo referidos a la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial, que debe incorporar toda la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Del mismo modo, que debe aparecer la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en la asistencia. Por lo tanto, hay que destacar que es un elemento informativo asistencial básico y esencial en la práctica sanitaria. Asimismo, es un referente informativo, ya que supone una ayuda en la asistencia sanitaria debido a que recoge una serie de datos administrativos necesarios para la planificación sanitaria de los propios pacientes. También se utiliza en controles de calidad asistencial y para fines de salud pública, epidemiológicos, de investigación y judiciales. Además, se considera un soporte informativo que hace posible la continuidad de la atención, es decir, el seguimiento del paciente. También hace posible la globalidad de la información, es decir, una aproximación integral al paciente, incluyendo los aspectos biopsicosociales de los propios problemas de salud del paciente. Con esto queremos decir que en la historia clínica es aconsejable incluir otros aspectos del paciente que pueden influir en su salud, como por ejemplo si tiene problemas en su entorno familiar o laboral. Con la realización de una correcta historia clínica también es posible la planificación de acciones preventivas, ya que en ella se reflejan aspectos que puedan ser un riesgo para la salud del individuo. Finalmente, en cuanto a las características que deben ser inherentes a una historia clínica, destacamos 3. Ha de ser comprensible. Los registros han de ser homogéneos, precisamente para ser comprendida por todos los profesionales sanitarios que necesiten acceder a ella. Y algo que es muy importante, y es que la historia clínica es confidencial. Después de todo lo dicho, nos queda claro que la respuesta correcta es la D, que es la que incluye 3 aspectos fundamentales que caracterizan a la historia clínica. Primero, la confidencialidad. Segundo, que es un documento en el que se incluyen los datos personales del paciente. Y tercero, que incluye también los datos clínicos de dicho paciente. Pasamos ya a la pregunta número 2, que dice lo siguiente. Con respecto al secreto profesional, A. Solo atañe al odontólogo. B. Atañe a todo el equipo humano odontológico. C. No incluye la naturaleza del tratamiento. D. Desaparece cuando el paciente ha fallecido. Con respecto a cuál es la respuesta correcta, creo que hay poco que decir. Ya hemos hablado sobre ello al principio del vídeo al respecto, pero no está de más recordarlo. Lo primero, destacar la existencia de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que es el marco legislativo que regula el secreto profesional. Asimismo, los colegios profesionales también han desarrollado sus propios códigos de ética y deontología. Con respecto al secreto profesional, destacamos que es un deber del profesional y un derecho del paciente, que atañe a todo el equipo humano odontológico, que abarca todo aquello que se haya podido conocer, oír, ver o comprender en el ejercicio de la profesión, que dicho deber no se extingue ni con el fallecimiento del paciente ni con el cambio de profesionales que atienden al paciente. Y por supuesto hay ciertas excepciones como son por mandato legal, por motivo disciplinario colegial,
si el silencio del profesional conlleva un perjuicio para el propio paciente u otras personas, y también en el caso de enfermedades de declaración obligatoria. Por tanto, una vez que hemos recordado los aspectos esenciales que caracterizan el concepto de secreto profesional, podemos decir que es falso que solo atañe al odontólogo, es falso también que solo se incluye la naturaleza del tratamiento y es falso que desaparece cuando fallece el paciente. Por lo tanto, confirmamos que la respuesta correcta es la B, ya que atañe a todo el equipo humano odontológico. Nos ponemos con la última pregunta de hoy. El enunciado nos dice: ¿en qué consiste el Reglamento General de Datos de una clínica dental? A. Es una normativa europea que pretende aportar un marco único comunitario para la protección de datos. B. Aporta datos personales del dentista. C. Con esta nueva norma disminuye el compromiso con la privacidad y la gestión de los datos de los pacientes. Y D, que nos dice que A y C son correctas. Con las leyes nos hemos topado. Ya tardábamos en ver alguna pregunta sobre legislación y aquí tenemos una. A este respecto, la normativa actual vigente es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, denominada por las siglas que a continuación indicamos. Esta ley entró en vigor el 6 de diciembre de 2018 y sustituye a la antigua Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal. El objetivo de esta ley es adaptar la legislación española a la normativa europea definida por el Reglamento General de Protección de Datos, vigente desde el 25 de mayo de 2018. En ella se establecen los requisitos y obligaciones de las empresas sobre cómo proceder con la información personal, así como los derechos que asisten a usuarios y consumidores. La finalidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos es, de un lado, proteger la intimidad, privacidad e integridad del individuo en cumplimiento con el artículo 18.4 de la Constitución española, y de otro, regular las obligaciones del individuo en todo proceso de transferencia de datos para garantizar la seguridad del intercambio. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta tampoco deja lugar a dudas. La B no la íbamos a escoger porque está claro que en todo lo que se refiere a la relación que se establece entre paciente y odontólogo, no se van a tomar solo los datos solo de una de las partes. Y desde luego la C es imposible que sea la correcta porque habla de una disminución en el compromiso de la privacidad con respecto a los datos del paciente. La D no la escogemos porque da como buenas la A y la C y, como hemos dicho, la C la descartamos. Por tanto, la respuesta correcta es la A, ya que el Reglamento General de Datos de una clínica dental hace referencia a una normativa europea que pretende aportar un marco único comunitario para la protección de datos. Con esto damos por terminado el tema de hoy. Las preguntas no las he visto especialmente difíciles. ¿Tú qué piensas? ¿Las habrías acertado? Nos quedan por delante muchas preguntas por responder. Suscríbete y dale a la campana de notificaciones para que sepas cuándo te tienes que poner de nuevo a la faena. Comparte mis vídeos para que otras personas puedan acceder a toda esta información. Hay muchas más cosas preparadas que te van a interesar a ti y a otros amigos. Dame un like para saber que lo que publico te gusta y te ayuda. Y por supuesto te espero en el canal varios días a la semana. No me faltes, que te espero.